¡Qué silencio! Oíd, por favor. ¿Escucháis el silencio? Increíble. Qué bonito. Esto solo ocurre cuando el Espíritu Santo nos conciencia en presencia o delante de quién estamos. Seguidlo oyendo un momento más, por favor. Es curioso, pero lo que más se oye es a Gabriel y a Estela. Solo ocurre cuando somos conscientes de en presencia de quién estamos. Esto le pasó a Jacob. Vosotros recordaréis que Jacob marchó de su casa por la situación que ocurrió con su hermano, con su madre, con su padre, por haber usurpado lo que se entendía no le correspondía, por lo menos en la forma como lo hizo, y huyó. Y de repente se encuentra en un lugar y duerme. Y Dios se le revela allí. Cuando él despierta, en Génesis 28, los versículos 16 y 17, cuando él despierta, dice esto. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuve miedo y exclamé: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La experiencia de Jacob nos muestra, en todo el relato nos lo va a mostrar, que para él fue sorprendente e impactante el encuentro que tuvo con Dios. Llegó a un lugar, cualquier lugar. Ese lugar se llamaba Luz, que significa almendra. Llegó a ese lugar y se tumbó. Venía huyendo del error cometido y de las consecuencias que podía acarrear. Dios le habla, y una vez Dios le ha hablado y él despierta, después de haber visto la escalera, él despierta y dice: definitivamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y entonces tuvo temor. Esta es la manifestación natural que ha de tener el ser humano cuando está en la presencia de Dios, por una razón que es fundamental, que es natural, que es incluso física. Dios es fuego consumidor. Y nosotros no somos fuego consumidor, somos pecado. Si nos comparamos con el Salmo 1, nos dirá que somos madera. Y si no somos hombres y mujeres como Dios quiere, nos dirá también el Salmo 1 que somos como el tamo que arrebata el viento. Y tanto el tamo, la paja, como la madera en la presencia del fuego arden. Así que cuando el ser humano es consciente realmente de en presencia de quién está, su respuesta natural es temor. Porque en la presencia de aquel pudiera ser destruido. Y entonces Jacob tuvo gran temor. Dice: cuán terrible es este lugar. Además, él se daba cuenta de lo que tenía atrás de sí. Pecado. Venía huyendo por su pecado. Y entonces necesita esconderse. Y donde vaya, se va a encontrar con Dios. Con aquel de quien no podemos escondernos. Qué experiencia tremenda la de Jacob y grande en riqueza para todos nosotros. La reflexión de esta mañana, queridos hermanos, va a responder a la inquietud de muchos de vosotros que de una u otra manera habéis manifestado una inquietud en una línea o en otra respecto a el templo de Dios, a la casa de Dios, a el templo, la iglesia, a vuestro hogar, a la conducta que hemos de tener delante de Dios y a ese concepto que conocemos como reverencia. ¿Por qué razón? Ha habido
en el conocimiento que en general todos tenemos, ha habido la conciencia de que el templo no es el santuario. Y estáis en la verdad, Courtney, estáis en la verdad. El templo no es santuario. No lo es. Si fuese el santuario israelita, el tabernáculo israelita, no podíamos estar aquí, ninguno de nosotros, porque solamente entraba los sacerdotes. Así que es imposible. No podíamos estar aquí. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace santo un lugar entonces? Lo que hace santo un lugar, dos cosas. Primero, que Dios se manifieste en él, sin necesidad de ser el santuario. Bien, sin necesidad de ser el tabernáculo, que Dios se manifieste en él. Ejemplos tenemos en la Escritura como la zarza, en donde Moisés se encuentra con Dios. Es solamente una planta, una zarza, y ahí se ha manifestado el Señor. Y cuando viene Moisés, el Señor le dice: quita tu calzado, porque el lugar, la tierra donde estás es santa. No se establece la zarza como lugar de culto, como planta de culto, no. Dios está ahí, presente. También vemos la experiencia de Jacob. En medio del camino toma una piedra, la unge con aceite, vaya, y dice: esto es puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, nos está diciendo también Jacob que un lugar, que una piedra que usó de cabecera, que un sitio donde durmió con la cubierta de las estrellas, es un lugar donde Dios se ha manifestado y por lo tanto es santo. Entonces, queridos hermanos, tengo que decir que es verdad, el templo no es el tabernáculo, no lo es, pero no por eso no es santo. Para que un lugar sea santo, primero Dios lo ha escogido. Este templo, sin duda alguna, lo hemos escogido nosotros. Dejadme que me incluya, ¿vale? No estaba cuando lo comprasteis, pero lo hemos escogido nosotros, como pueblo de Dios, para la adoración. En segundo lugar, dice Levítico 27-28, que hay otra forma como un lugar o algo es santo. Levítico capítulo 27, versículo 28. Es santo. Dice así: no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguien haya dedicado a Jehová. Todo lo que tenga, ya sea hombres, animales o tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Creo que me pasé al siguiente, al 29. Era solo el 28. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguien haya dedicado a Jehová. De todo lo que tenga, sea hombre, animal, tierra o posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Consagrar o dedicar un lugar o animal o lo que en él contenga, como lo dice el texto, todo lo que contenga es santísimo para Jehová. Es decir, que en el momento en que se dedicó el templo, este templo es santo para el Señor. Entonces hagamos diferencia. No es el tabernáculo, no es porque no lo es. Bien, si no, no podría estar ninguno de nosotros aquí dentro. No lo es. Pero no por eso deja de ser santo. Es santo porque como pueblo escogimos que fuese un lugar dedicado para el Señor. Y todo, oído por favor, chicos también, por favor, todo lo que contiene el templo, como lo dice el texto, todo lo que contiene aquello que hemos dedicado al Señor es, ¿cómo? Santo. Es santo. Y entonces tiene un uso que es para el uso al cual se dedicó. Y no puede ser rescatado, esto no puede ser cambiado. Lo dice el texto, no puede ser cambiado, no puede ser alterado. Aquello que yo le dediqué al Señor no puede ser alterado, no puede ser rescatado. Es decir, esto no puede cambiar. Y no puede cambiar ni por mis conceptos, ni por los conceptos de que el pastor venga aquí y os diga, hoy esto tiene que ser diferente. No. Desde el día en que el templo se dedicó para el servicio del Señor, es del Señor.
y oído. Todo lo que contiene. Estoy hablando de no solamente del mobiliario y de lo que hay en él, sino de las personas. Vosotros y yo somos dedicados al Señor. Y así deberíamos entenderlo. Lo que hace santo lugar entonces es que Dios lo haya escogido como el santuario donde Dios se manifestó, como la zarza, también como en Betel, ¿verdad? Y en segundo lugar, aquello que yo decidí dedicarle al Señor. Eso es del Señor. Y ese templo, por lo tanto, está dedicado al Señor. Segunda pregunta. En nuestro tiempo, hoy, ¿qué lugares son santos? ¿O qué lugares deberíamos considerar como santos? ¿Qué lugares? Permitidme, voy a leer una referencia que se encuentra en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, la página 193. Dice así: la casa es el santuario para la familia. La casa es el santuario para la familia. Y la cámara o el huerto, dependiendo de donde cada uno hace el culto devocional, su culto individual, la cámara o el huerto es el lugar más retraído para el culto individual. Es santo, es lo que tú has dedicado para el Señor. Tu casa y tu lugar de culto individual. ¿Bien? Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Entonces, no estoy diciendo con esto que la iglesia es el tabernáculo. Entiéndase bien. Quiero que os quedéis con el significado de la palabra santo, apartado para un uso específico. Entonces, al haber sido consagrado, al haber sido dedicado, la casa debería ser un lugar santo. El lugar de oración personal, ese que tenéis allí en el huerto de vuestra casa o en la habitación, en el secreto de vuestra habitación, ese debe ser un lugar santo. Y todo lugar donde Dios se manifieste. Mateo capítulo 18 versículo 20 nos dice lo siguiente. Mateo 18, 20. Nos dice lo siguiente. Porque donde quiera que están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y me pregunto, ¿qué es estar congregado en el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre de Dios fundamentalmente refleja su carácter, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de los tantos nombres que se le atribuyen en la Escritura, representa su carácter. Y Dios nos lo demuestra de esa manera cuando le pone nombre a las personas, o les cambia el nombre a las personas. Les está diciendo, tu carácter ha cambiado. Y todos nosotros recibiremos un nombre nuevo en el cielo. Y será el nombre que Dios mismo nos ponga, de acuerdo a esa transformación que haya hecho, por lo tanto, en nuestra vida. ¿Qué es el nombre? Entonces, por lo tanto, orar o reunirnos en el nombre de Jesús, diciendo soy cristiano, no garantiza la presencia de Jesús. Esto dice el deseado de todas las gentes de una manera muy resumida. Primero, dice reunirnos u orar en el nombre de Jesús tiene estas características. 4. Aceptar su carácter, el carácter de Dios. Segundo, manifestar su espíritu. Tercero, realizar sus obras. Y cuarto, guardar sus mandamientos. Esto es reunirme u orar en el nombre de Jesús. No solamente decir soy cristiano o decir Jesús ayúdame. No, es realmente aceptar a Jesús en mi vida y por lo tanto obrar en consecuencia de esa aceptación y que se note en el espíritu, en mi relación con los hermanos, en mi devoción, en mi respeto para con Dios y con mis hermanos, que realmente yo acepto el nombre de Jesús. Esto es, tener el nombre de Jesús. A veces podemos entender que no, que tener el nombre de Jesús pues puede ser algo más o cosa más ligera, pero realmente no lo es.
Tener el nombre de Jesús implica, por lo tanto, realmente vivir ese nombre o creerme realmente lo que Dios me dice. Debiera haber, permitidme un párrafo más, debiera haber en nuestro templo reglas respecto al tiempo, al lugar y a la manera de adorar. Nada de lo que es santo, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido o indiferencia. Oídme, estamos hablando de los materiales que tenemos en las aulas de los niños, estamos hablando de los bancos, estamos hablando de las flores, estamos hablando del piano, estamos hablando de todo lo que hay. Las maestras que se han esforzado en poner material en las aulas, que llegue alguien y porque le da igual coge y daña, coge y raya, coge y tira la pared, lo demás. Entendedme bien, es santo, es santo. Nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido o indiferencia. A fin de que los hombres puedan tributar mejor la alabanza a Dios, su asociación debe ser tal que mantengan en la mente una distinción entre lo sagrado y lo común. Debe haber la distinción. ¿Cómo van a aprender nuestros niños lo que es el respeto a Dios o el temor a Dios? ¿Cómo van de aprender nuestros niños? ¿O cómo han de aprender las personas que poco a poco van viniendo a la iglesia y van conociendo la iglesia el temor a Jehová si nosotros mismos no lo enseñamos? Hay en el libro de Conducción del Niño, permitidme, no voy a contestar el teléfono, que me vino a la mente el texto ahora mismo y justo lo tenía ahí. Hay en la Conducción del Niño, en el capítulo 80, un párrafo que dice así, mirad, oídlo por favor, quiero que lo oigáis, ¿vale? Cristian, tú también, quiero que lo oigas, ¿vale? Oídme, ¿vale? Dice así, luego cada uno toma las decisiones que debe tomar, cada uno es responsable delante de Dios lo que debe hacer. Bien, yo solo quiero clarificar un poco el concepto, por un lado, que se tiene respecto a la iglesia, el templo, no es santuario, entonces hago lo que quiero, con otro concepto que es el templo es tan sagrado que nada puedo tocar. Yo lo que quiero es que hallemos el equilibrio. Y para ese equilibrio, la bibliografía que vais a ver que utilizo en su totalidad es la palabra de Dios, y voy a citaros para que leáis también Joyas de los Testimonios en casa. A partir de ahí, cualquier respuesta, cualquier diálogo, cualquier aportación va a ser recibida. Tenemos que hallar ese equilibrio. Oído a lo que voy a leer, por favor. La casa de Dios es profanada con frecuencia, y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado, en algunos casos, violada por los hijos de los observadores del sábado, hasta ahí. En algunos casos aún se les permite correr por la casa, jugar, conversar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos debieran rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Y el lugar que debería ser santo y donde debería reinar una quietud santa y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte en una perfecta Babilonia que es confusión. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. Oídme por favor, ¿vale? Oídme. El lugar es santo cuando nosotros lo dedicamos para Dios, el lugar es santo cuando Dios lo escoge. Por lo tanto, si hemos dedicado el templo a Dios, es santo para Dios, y Dios se manifiesta cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. Es decir, en el momento de la congregación, estamos hablando ahora, si queréis, del culto. En el momento del culto, cuando es invocado el nombre de Dios, se cita al Señor y la presencia de Dios se hace real en nosotros. Pero, ¿qué la ahuyenta? Lo hemos leído. ¿Qué la ahuyenta? La ahuyenta la actitud de irrespeto, de irreverencia en la presencia misma del Altísimo. Porque no hay temor. No hay respeto a Dios. ¿Qué falta? Tal vez conocimiento. Bueno,
Como os digo, quisiera que todos leyéramos ese capítulo. Si os viene bien a todos esta tarde de sobremesa, Joyas de los Testimonios, tomo 2. El capítulo se titula La conducta en la casa de Dios. Va a ayudar mucho más de lo que con la lectura de la Biblia y lo que estamos compartiendo aquí. ¿Vale? Entonces, si queréis creer una cosa, si queréis creer la otra, creedla. Al desequilibrio, queridos hermanos, yo me mantendré en esos dos parámetros. La palabra y el testimonio. El respeto a Dios. La iglesia, el templo, no es el patio de casa. Los utensilios del templo no son las cosas del cuarto de mi casa, que como chico tal vez adolescente y además de eso rebelde, cojo y tiro contra la pared, daño, me revuelvo, deshago la cama y hago lo que quiero. El templo no es eso. El templo está separado para Dios. Y bajo el nombre de Dios nos congregamos. Para tener la seguridad de que Dios permanece en nuestros cultos, por lo tanto es importante ese temor a Dios, ese respeto a Dios. ¿Qué queremos hablar? Queridos hermanos, a los jóvenes y a todos los adultos y a mí mismo, a mi familia y a lo que sea que queremos hablar, podemos salir del templo. Tenemos una hermosa terraza o tenemos aquí un lugar afuera, el hall hacia la puerta, podemos hablar. Esta mañana ha sido una escuela sabática muy bonita, me ha gustado, me ha encantado el silencio, la reverencia con que cada una de las clases se ha llevado. No ha habido ruido, no ha habido ni siquiera una vez que tuvieran que mandar a callar. Nadie ha tenido que chistar. Y las clases han ido en armonía perfecta. Ha sido un momento de gratitud, de alabanza al Señor. Ha sido muy bonito. El momento para hablar es justamente el momento de la escuela sabática. Ese es el momento de hablar. Hay un momento que se llama confraternización justo al comenzar la escuela sabática. Ese es el momento para hablar. Ahí hay que hablar. Hay que hablar cuando llega el momento de la lección. Ahí no es el momento de callar. Ahí hay que hablar. Ahí hay que compartir lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado. Pero queridos hermanos, luego vienen momentos especiales. Justo antes de la preparación para el culto, es importante, es bueno que tuviésemos presente que hay personas que quieren poner su espíritu en armonía con el Señor. Y entonces, si queremos hablar, al terminar la escuela sabática, yo os pediría, salimos. Si queremos hablar, si hay algo importante, o hay una persona a la que no hemos visto en tiempo tal vez, no podemos refrenarnos de saludarla, podemos salir del templo y conversar con ella y hablar con ella, mostrando, enseñando a nuestros mismos niños, a nuestros mismos hijos, ese respeto por el templo. Por mí, por vosotros, por todos los que estamos aquí, por aquellos que han de venir también en un momento dado en el futuro al templo. ¿A qué nos acercamos al templo? ¿A qué venimos al templo? Eclesiastés 5.1 lo dice claramente. ¿Bien? Eclesiastés 5.1 dice que venimos para oír. Dice, cuando os acerquéis a la presencia del Señor, no ofrezcáis el sacrificio de los necios. A ver si llego. Eclesiastés capítulo 5. Versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Hacer lo contrario es necedad. Es desconocimiento tal vez, puede ser. Pero ¿cómo vamos nosotros a argumentar falta de conocimiento con toda la luz que tenemos y que Dios nos ha dado? No venimos solo a eso. Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16:16 dice que nosotros venimos al templo para dar ofrenda. Es decir, dice Deuteronomio 16:16, nadie se presente con las manos vacías. Y esto es muy importante, y no estoy hablando ahora de la ofrenda que traemos económica o de la devolución del diezmo, no estoy hablando de esto. Estoy hablando del ofrecimiento, todo lo que yo traigo para ofrecer. ¿Qué traigo para ofrecer al templo? ¿Qué traigo para darle a los hermanos? ¿Qué traigo para hacer pasar un buen sábado a mis hermanos? ¿Qué traigo para aportar a la iglesia? Todo mi corazón, todo mi ser.
¿Qué traigo? Y eso es lo que he de aportarle a mis hermanos. Respecto a la amargura de corazón, respecto a los desacuerdos que puedo tener con la directiva de la iglesia o con el pastor, imaginad que no, uno de los textos de lo que habla Joyas de los Testimonios es justo este. Dice, puede ser que la persona que está predicando, puede ser el pastor o cualquiera de los predicadores, puede ser que tenga una mancha en su vida. Y tú en este momento estés pensando, sí, mira, tú deberías aplicarte esto a ti primero, ¿no? Y estés pensando eso, vale. Pero dice Joyas de los Testimonios que no deberíamos mencionar los defectos, los errores, las manchas que vemos en los demás en presencia de los nuestros. No deberíamos hacerlo. La crítica en sí misma trae un mal espíritu. Y no es el Espíritu de Dios el que dirige ese momento de tu vida. Y si lo hacemos delante de nuestros hijos, dirá Joyas de los Testimonios, luego le pediremos al anciano, le pediremos a ese pastor, le pediremos a ese hermano que ore por nuestros hijos. Y dice, y no entendemos luego por qué son tan rebeldes y no quieren ir a la iglesia. Y entonces culpamos a la iglesia. Léedlo por favor, porque así lo dice. Culpamos a la iglesia, culpamos a los hermanos, culpamos a la influencia de los jóvenes de la iglesia. Dice, cuando no nos damos cuenta que eso es resultado de las mismas críticas que nosotros hacemos en la mesa de nuestra casa. Así que puede haber errores, claro que los hay, en tanto que humana, la iglesia es eso, errores, horrores y el Espíritu Santo. Así que los habrá, pero nosotros debemos acercarnos para dar ofrenda que sea olor grato ante la presencia de Dios. Esto es importante. Que no nos interesa el tema, que ya lo hemos oído, que no nos es grato estar. Bueno, si eres hijo menor de edad y tu padre te va a tener ahí sentado so pena de un pellizco, pues bueno, tú no te mueves de ahí. Si eres adulto y estás cansado, puedes salir. Lo que tal vez, como nos lo aconseja también Joyas de los Testimonios, es evitar el murmullo, evitar las murmuraciones, los cotilleos íntimos en el templo. Cuando se entra para no ofrecer el sacrificio o la ofrenda de los necios, sino el silencio, para oír. Habacuc 2:20 ya lo dice, como todos nosotros bien lo podemos saber de memoria. Habacuc 2:20 dice que Jehová está en su santo templo. Jehová se manifiesta en un lugar. Y cuando Dios se manifiesta, calle delante de él toda la tierra. Por lo tanto, es el momento de hablar, es el momento de hablar. El momento de callar es el momento de callar. Y si yo no puedo estar callado, entonces para que los demás puedan participar, entonces si es necesario yo salir, pues puedo salir. No hay ningún inconveniente. En ese mismo tomo, el tomo 2, en la página 194, dice así: cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deberían darse lugar en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y a la conversión de las almas. Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. La mente estará preparada para oír la palabra de Dios a fin de que tenga el debido peso impresionante, adecuado para el corazón. Por lo tanto, nosotros nos hemos de presentar delante de Dios para oír, nos hemos de presentar para dar ofrenda, dar el corazón, darnos por completo, dar cosas buenas, no dar cosas negativas, sino influir en el bienestar y la salvación de las personas. Bien, debemos presentarnos también, dice Hebreos 12, 28 y 29, Hebreos 12, 28 y 29 dice que en piedad y respeto. Piedad, la palabra piedad viene de pío, es decir, de un corazón limpio. En piedad y respeto, es decir, tratar de todas las amarguras,
Todas las penas durante todas las semanas, si las hemos tenido un encuentro con Cristo allí en nuestro lugar santo en casa, todo eso se ha ido depositando en Cristo. Y entonces cuando venimos al templo, nuestras frustraciones, nuestro carácter tal vez todavía irréprobo, que necesita refinamiento, no tiene que volcarse sobre los hermanos, o volcarse sobre nuestros hijos, o volcarse sobre los jóvenes. No. Debe tratar, dice Joyas de los Testimonios, de que eso quede fuera. Cuando me presento delante de Dios, es con el espíritu dispuesto para oír su voz. Toda la semana he estado en contacto con Dios, cada día. Muchos momentos en el día, o un momento o dos momentos, cada quien como tiene su devoción. Y entonces cuando llega el momento de adorar en conjunto, nos encontramos en conjunto, en un espíritu conjunto, de piedad y de respeto. Y esto corresponde a todos nosotros. Entonces, querido hermano, si yo entiendo que en el templo puedo hacer cualquier cosa por respeto a los demás, no lo haré. Si realmente soy espiritual, no lo haré. Pablo me lo dice. Pablo dice que por la conciencia del hermano débil no lo haré. Si es que yo soy espiritual y entiendo que el templo puedo hacer lo que quiero, entonces no lo haré por respeto a mi hermano que necesita momentos de devoción y de silencio. Si yo entiendo que el templo es un lugar sagrado al que no puedo tocar ni hablar una sola palabra, pues entonces yo respetaré también a los demás. Es decir, vendré en una actitud de silencio y de respeto para encontrarme con mi Dios. Si yo soy espiritual, comprenderé a mi hermano que todavía no ha llegado a comprender esa verdad. Entonces yo diría, comportémonos como espirituales. Sea que entienda una cosa o sea que sea otra. Y ese margen se halla en esto, en el respeto. Y entonces yo os pediría esta mañana que el territorio neutro sea el templo. Que el territorio neutro sea este lugar. Es aquí donde cada uno de nosotros vamos a encontrarnos con el Señor, vamos a oír su palabra, y entonces sea este el lugar donde vamos a mantener nuestra devoción y nuestro espíritu en contacto con el cielo. Si algo hay que hablar en un tono muy bajo, muy respetuoso y salir, si es necesario, podemos hacerlo. Podemos apartarnos un momento para hablar. Así mantendremos el respeto también por los demás, porque soy espiritual y así lo entiendo. Y si hace falta todavía que comprenda más allá por los demás, por los jóvenes, por los niños, por lo demás, vamos a intentar comprenderlo, vamos a intentar estudiar, vamos a intentar buscar qué es lo que Dios pide de mí cuando me presento a su casa, cuando me presento a su templo, cuando me presento a adorarle en comunidad, sabiendo que es comunidad y que el templo no es el patio de mi casa. La reverencia, dice Joyas de los Testimonios, ha llegado casi a extinguirse. Casi a extinguirse. Dice así: se profana el lugar que nosotros mismos hemos dedicado al santuario o como lugar santo al servicio de Dios. Se profana en el trato que demos a las cosas, en el trato que damos a las personas y en nuestra actitud cuando nos presentamos delante de Dios. Por ello, hermanos, muchas de nuestras reuniones no tienen la presencia de Cristo. Y los sermones pasan como los mensajes de Jeremías. No llegan a causar efecto en nuestra vida. Y lo único que produce a veces los mensajes es el rechazo y una respuesta a disgusto, sin que logre el espíritu calar en el corazón. Esto me dice, queridos hermanos, que nosotros todos como Iglesia de Vigo necesitamos una reforma en este aspecto. Necesitamos adecuar normas, como dice hoy de los testimonios, normas y reglamentos respecto al orden de culto, respecto al tiempo de culto, reconsiderando el tiempo en que vivimos tal vez, reconsiderando y reacomodando tal vez, haciendo una liturgia diferente, cambiando la escuela sabática tal vez de alguna manera o cambiando el culto de alguna manera, yo que sé, lo que tuviéramos que hacer, pero necesitamos una reforma para que adaptándonos al tiempo, adaptándonos al momento de la historia que nos toca vivir, nosotros mantengamos este principio de respeto y reverencia
delante de Dios, como corresponde. Para ello os voy a pedir lo siguiente. Leed ese capítulo, por favor, y leed todo lo que podáis. Y si queréis consultar más todavía, más bibliografía, o amigos, o pastores, o lo que fuera, hacedlo. Hacedlo. Pero leed Joyas de los Testimonios, también en el tomo 2, el capítulo La conducta en la casa de Dios. El 5 de diciembre, por la tarde, vamos a tener una administrativa. Está anunciada en el boletín. Y tal vez voy a presentaros a vosotros, después de hablarlo con Consejo de Iglesia, después de consultar con los departamentos, planes para que eso pueda llegar a ser una realidad. En cuanto al templo me refiero, ojalá fuera en toda la estancia, pero en cuanto al templo me refiero, que sea un territorio donde adoremos a Dios en respeto a mis hermanos, en respeto a lo que representa el lugar y en respeto a mí mismo, acercándome a la presencia de Dios con el temor que ello implica, sabiendo que yo soy como el tamo que arrebata el viento. Y entonces estaré dispuesto y necesitaré de vuestra ayuda. La mejor manera de ayudarme en esto, de ayudar al Consejo de Iglesia, de ayudar a la Iglesia, es aportar con fundamento, sea del testimonio de la Biblia, conceptos claros al respecto de lo que debemos hacer. No lo hemos hecho así o siempre lo hemos hecho así. Eso no valdrá. Con una así está escrito. Y vamos a tratar de marcar una pauta de cambio en nuestra actitud cuando venimos a la adoración. Y si no, hermanos, como os digo, tanto desde mí hacia todos nosotros, siempre tenemos la puerta ahí. Es decir, podemos salir para hablar allí. Y así respetamos a aquellos que necesiten un momento de adoración. Tanto al comenzar como al salir. Cada cosa que está en este lugar y cada persona es santo. Por favor, cuando me refiera a un mi hermano, cuando me refiera a un niño, cuando me refiera a un adulto, sepamos que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Es santísimo. Y debo respeto por las cosas y por las personas que están bajo este mismo techo. Y eso reclamo para todos. Desde mí hacia vosotros y de mi parte para vosotros, pero de vuestra parte también hacia mí. Y hacia todo el liderazgo de la Iglesia, y hacia todos los jóvenes, y hacia todos los niños, y hacia todos los adultos. Y hacia todas las cosas que hay en las aulas de los niños. Y hacia todos los esfuerzos que hacen los maestros, las maestras, para tener el templo en un ambiente adecuado para la instrucción que dan cada sábado. Entonces vamos a cerrarlo de esta manera. La reverencia está extinguiéndose, dice Joya de los Testimonios. Se extingue. Poco a poco nos hemos ido relajando, poco a poco nos hemos todos ido relajando, tal vez entendiendo que como no es templo, entonces es como el patio de mi casa. Corretean, juegan y todo lo demás, ¿vale? Se vuelve a veces puede volverse un campo de fútbol la iglesia. Y tenemos que hacer una diferencia, dice tanto la Escritura como Ellen White, de lo santo y lo profano. Para que nuestros niños y nosotros mismos sepamos hallar la diferencia de estar delante de Dios o de estar en cualquier otra parte. Pero eso empieza por nosotros. Con esto, queridos hermanos, buscamos lo siguiente: garantizarnos sábado a sábado que cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, realmente Jesús está presente. Y que el sermón, el mensaje, los mensajes que dé el predicador, que dé en el momento que lo tenga que dar, no pase de largo, no sea como uno de los mensajes de Jeremías al pueblo en ese final del tiempo. Porque yo tengo la plena ilusión, queridos hermanos, de que todos los que estamos aquí, aún en nuestra imperfección y trabajados por el Espíritu, estemos en la presencia de aquel en el reino de los cielos, del Altísimo. Que el Señor pueda bendecirnos a todos. Y que la reunión que tengamos cada día, en cualquier momento, sábado, viernes, cuando sea, pueda ser una reunión en la que la presencia de Jesucristo confirme con su Espíritu en bendición para cada uno de nosotros.